Bueno, en esta oportunidad mi compañera Paola Salinas y quien les habla Gabriela Ramírez vamos a hablar acerca de la investigación ex post facto. Como su nombre lo indica, es un tipo de investigación que es posterior a los hechos, es decir, que estudia lo que ocurre después del suceso o el fenómeno que se están analizando y luego se da paso al análisis de las posibles causas y consecuencias. Este tipo de estudio agrupa la mayoría de los métodos que se incluyen en la investigación descriptiva, como por ejemplo el estudio de casos, las encuestas, el método clínico, entre otros. El investigador durante este proceso espera que el fenómeno suceda de manera espontánea y cuando desee elegir entre qué método de análisis debe usar, puede decidir entre descriptivos o entre experimentales. Bueno, en este caso vamos a relacionarla de manera opuesta con la investigación experimental, porque mientras que en la investigación experimental se espera que el investigador intervenga o pueda manipular los factores que producen un fenómeno, eh, en este tipo de investigación ex post facto, lo que se sabe es que resulta muy complejo tener ese control sobre el fenómeno y lo que lo provoca. Por lo tanto, este tipo de investigación permite que no se modifique el fenómeno ni o la situación que está siendo como objeto de análisis. Por su parte, Kerlinger define la investigación ex post facto como una investigación sistemática empírica en donde el científico no tiene control directo sobre las variables independientes y no las puede manipular. Este tipo de investigación tiene como objetivo probar la validez a través de la experiencia de afirmaciones condicionales y además validar las hipótesis que se hayan tenido una vez que el fenómeno ya haya sucedido. Este tipo de investigación permite clasificar una serie de estudios. Dentro de los principales se encuentran los estudios descriptivos, no descriptivos, que es la forma más básica de investigación y involucra la descripción de fenómenos naturales o que son causados por el comportamiento del hombre, con el fin de analizar la forma, el comportamiento, cómo cambia a través de las generaciones y el tiempo y también si tiene alguna similitud con otros fenómenos. Los estudios descriptivos centran su atención en determinar el qué es un fenómeno y también intentan responder a las cuestiones sobre el estado presente en cierta situación. Es importante tener en cuenta que existen una serie de fases para realizar un estudio descriptivo. El primer paso es identificar y formular el problema de investigación. El segundo, establecer los objetivos, que son los que se evaluarán si se llegó a si se cumplieron los objetivos al final de la investigación. Luego se selecciona la muestra apropiada, se diseña o se selecciona de qué manera se va a recoger la información, se recogen y se analizan los datos y luego se extraen las respectivas conclusiones. Por otro lado, están los estudios de desarrollo, que son estudios que están diseñados para describir el comportamiento de una variable dentro de un periodo de tiempo determinado. Generalmente se puede utilizar para analizar diferencias relacionadas con la edad y tiene como fin comprender los cambios que ocurren con el paso del tiempo. Esta tiene 4 orientaciones diferentes. Voy a hablar sobre las 2 primeras. El primero son los estudios longitudinales. Es un tipo de estudio que se dedica a recoger datos de una muestra en diferentes momentos temporales y analiza cambios o continuidad en las características de los sujetos que se están estudiando. Luego
Aparecen los estudios transversales que siguen manteniendo el mismo objetivo de los anteriores, solo que en este tipo de estudios eh, se interesa en investigar simultáneamente los comportamientos de las variables de los diferentes sujetos que se encuentran involucrados en el estudio o en el análisis. Estudio de cohortes. Este estudio describe el cambio mediante la selección de muestras distintas para cada momento temporal de recogida de información, manteniendo estable la población. Una cohorte la forman el conjunto de individuos que comparten algún acontecimiento vital común. Esto acostumbra a ser el año de nacimiento, pero no se excluyen hechos de otro tipo. Los estudios de tendencias describen el cambio mediante la extracción de muestras diferentes de sujetos en cada punto temporal de interés, pero a diferencia de los cohortes, la población no se mantiene ni única ni estable. Se puede decir que las poblaciones de este tipo tienen como característica propia su continua modificación. El estudio de desarrollo también comprende unas fases. Tiene como primer fase identificar y formular el problema a investigar. Como segundo, establecer los objetivos del estudio. Tercero, seleccionar la estrategia metodológica. Cuarto, seleccionar las poblaciones y muestras. 5. Diseñar o seleccionar los sistemas de recogida de información. 6. Definir el tiempo. 7. Recoger y analizar los datos. Y por último, extraer conclusiones. Estudios comparativo-causales. Este tipo de estudios se interesa por identificar relaciones del tipo causa-efecto, pero dada la naturaleza del fenómeno resulta complejo por algún motivo manipular de manera experimental las variables. En el momento en el que se diseña la investigación, los hechos ya se han producido y por tanto no hay posibilidad de manipular la variable independiente. La falta de control en la producción del fenómeno impedirá que se pueda establecer formalmente la relación causa-efecto, pero nadie podrá negar la capacidad de establecer indicios claros de causalidad entre las variables estudiadas. Tiene como fases identificar y formular el problema a investigar, definir la población objeto de estudio, seleccionar los grupos de comparación, seleccionar los instrumentos de recogida de información, recoger y analizar los datos y, por último, extraer las conclusiones. Estudios correlacionales. Los estudios correlacionales comprenden aquellos estudios en los que se está interesado en descubrir o aclarar las relaciones existentes entre las variables más significativas mediante el uso de los coeficientes de correlación. Estos coeficientes de correlación son indicadores matemáticos que aportan información sobre el grado, intensidad y dirección de la relación entre variables. El coeficiente más conocido es el denominado producto momento o Pearson. Es un coeficiente bivariado, es decir, que está diseñado para correlacionar dos variables y fluctúa entre los valores -1 a +1. Se representa mediante la letra R. Así, cuando dos variables covarían en la misma dirección, existirá una relación que denominaremos positiva y su identidad quedará reflejada en el coeficiente que será entre 0 y 1. Tanto más cerca de 1, cuanto más intensa sea la relación entre las variables. Por ello, un coeficiente cercano a 0 nos indicaría la ausencia de relación entre las variables y si el coeficiente es altamente negativo, señalaría la existencia de una relación intensa entre las variables de direccionalidad opuesta. Los coeficientes de correlación múltiple. El coeficiente de correlación múltiple es un índice que expresa la relación existente entre un conjunto de variables que funcionalmente consideramos como independientes respecto de otra que le otorgamos la categoría de dependiente. Este coeficiente se expresa mediante la letra R y va de 0 a +1 y no puede ofrecer nunca valores negativos. La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se pueden comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas, es decir,
para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Además de este coeficiente, existen más variantes de correlaciones, entre las que podemos destacar las siguientes. Como primero tenemos la correlación parcial. Este es un submodelo que permite establecer el grado de relación entre dos variables después de controlar la influencia de una tercera. La correlación canónica constituye la máxima expansión posible del modelo de regresión múltiple. Este correlaciona un conjunto de variables independientes frente a otro de variables dependientes. Está también el análisis discriminante. Es la técnica empleada para distinguir diferentes grupos que habían sido definidos previamente sobre la base de las puntuaciones obtenidas en una o más variables. Y por último, la correlación curvilínea. Esta permite resolver el caso en el que la relación de las variables no es lineal. Por último, tenemos que la investigación ex post facto es un método útil en casos en los cuales no se pueda realizar una investigación tan rigurosa. Además, es capaz de ofrecer información bastante útil acerca de la naturaleza de un fenómeno, y las herramientas estadísticas con las que cuenta este tipo de investigación permiten que sea posible defender el uso de la misma. Sin embargo, se presentan algunas desventajas evidentes a la hora de hacer uso de esta investigación. Por ejemplo, la falta de control que existe debido a que el investigador no tiene la capacidad de manipular la variable denominada como independiente, a pesar de que se establezca una relación de causa-efecto. Es necesario establecer la misma, pero de manera inversa. Agradecemos su atención, compañeras y profesora.